Mira, amigo, usted debe tener una casa, un departamento, una propiedad que ha querido vender en los últimos años o meses, y por esta coyuntura política y por los riesgos inherentes a la misma, muchas personas estaban como en neutro esperando qué iba a pasar. Bueno, se produjo el 10 de abril la elección que hemos tenido y hay un desembalse de expectativas interesantes y positivas. Por eso hemos invitado el día de hoy a Guido Valdivia. Él es director de Capeco, para conversar sobre cuáles son las perspectivas y en realidad cuál es el ánimo del mercado inmobiliario en este momento y de la construcción en este momento en el país. Guido, buenas noches, gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Gracias, Alfonso, por ¿Qué es lo que invitarnos? ha pasado, qué está ocurriendo en este momento con respecto a, bueno, las expectativas justamente en la ciudad de Lima y en el Perú? De acuerdo. Bueno, nosotros medimos cada 2 meses, a través de una encuesta que hacemos en empresas constructoras, promotoras y proveedoras de materiales, un poco cuáles son las expectativas empresariales. Tú sabes que el año pasado las ventas de viviendas se castigaron muy fuertemente, casi 1/3 cayeron. 30%. Sí, 30%. ¿Por qué? Bueno, por una serie de problemas, pero hay un tema central, ¿no? Estos segmentos del mercado, el mercado inmobiliario en general, son muy sensibles a las expectativas de largo plazo, ¿no? Son involucramientos de grandes recursos de las familias y de las empresas, ¿no? En plazos de recuperación medianos y largos. Y cuando se percibe que las cosas no tienen un futuro como el que teníamos hace 2 años, hay una retracción. Pero por otro lado hay cuellos de botella en la oferta terribles, ¿no? Las municipalidades no actualizan sus planes, son muy restrictivas al momento de dar licencias, hay unas trabas burocráticas muy fuertes. Otra vez la permisología de los municipios y en general el Estado lo que hace es prohíbe y detiene la inversión. Exactamente, ¿no? Y el otro tema son las dificultades para obtener servicios de agua y saneamiento. En Surco, por ejemplo, en el 30% de ese distrito no se puede construir porque no hay factibilidad de servicio. Entonces, esos son los problemas, digamos, estructurales. Lo bueno es que en esta medición que hemos hecho en abril se ha percibido una perspectiva de crecimiento este año. El promedio es 4% respecto al año anterior. Y los inmobiliarios son todavía más optimistas que los constructores de infraestructura, eso están alrededor de 6%. O sea, después del 10 de abril ustedes miden lo que pasa y lo que piensan las personas, y tú sientes que ha habido un empujón, un envión de optimismo. Medimos en febrero y era la mitad en la expectativa. Eso es bueno porque la expectativa marca ciertamente un camino. Las ventas crecerían 4%, pero la expectativa de inversión este año crecería 6%. O sea, fíjate cómo hay efectivamente ese espíritu. ¿Eso cómo se traduce para las personas que nos ven, que tienen una propiedad, o una oficina, un departamento, una casa, quieren alquilarlo, quieren venderla, quieren comprarlo? ¿Va a haber más dinamismo en el mercado? De eso estamos hablando. Digamos que hay un punto de partida importante, que son que las empresas están pensando que eso va a ocurrir. Pero como te mencionaba, hay cuellos de botella muy fuertes. Un primer tema es el tema del suelo urbano, ¿no? que hemos mencionado. No hay suficiente suelo urbano. Suelo físico existen en todas las ciudades del país, hay donde construir. Hay tierra, pero no está urbanizada. Exacto. Y ese proceso es el que demora una barbaridad. Demora y a veces ni siquiera se actualiza. La propia Lima tiene un plan que no ha logrado aprobar y estamos trabajando con normas del año 1990. Ahora, pero es la suma de autoridades, no es el municipio distrital ni el provincial, es también CEDAPAL. Por supuesto. O sea, es el Estado en general. El Estado tiene que dar un gran salto para llegar a pasar de construir 30.000 viviendas al año a pasar a construir 140.000 viviendas, que es lo que necesitamos para comenzar a reducir el déficit habitacional, que son además los volúmenes de vivienda que uno puede encontrar en Colombia o en Chile, en el caso de Chile teniendo mucho menos población. El sector privado ha desarrollado productos para satisfacer necesidades habitacionales de todos los segmentos sociales, alto, medio, bajo, ya hay una tecnología. Las instituciones financieras, bancos, entidades de microfinanciamiento tienen productos y están ya enfocados en estos segmentos. Lo que falta es romper estas barreras que a quien perjudican fundamentalmente no es solo al sector construcción, sino al ciudadano que no puede acceder a una vivienda teniendo la capacidad de ingresos, de la capacidad de pago y teniendo una expectativa de poder entrar a la formalidad.
Y cuando no se construye formalmente, la gente, por supuesto, tiene el camino de construir informalmente. Y ahora, inclusive, más rápido, porque antes se decía, pues, no, que 20 años, ¿no? No, porque ahora hay créditos de consumo con tiendas de mejoramiento del hogar, te dan un crédito y en mucho menos tiempo tú puedes hacer una vivienda, pero informalmente. Y eso trae un riesgo grandísimo. Hay un estudio de la Operación Suiza que sostiene que con un sismo severo en Lima se caen 250.000 viviendas. ¿Severos de cuánto? Pues 7, como 8. el que hubo en Chile, por ejemplo. Eso fue 9, ¿no? Casi 9. Pero 250.000 viviendas es 1.100.000 personas. Por lo menos. Es una cosa terrible, ¿no? Pues eso es lo que hay que reducir. Ahora, expectativas existen y el mercado está muy optimista. Un dato, nosotros tenemos una feria en octubre, el Excon número 21, y ya tenemos vendido la mitad de los stands, ¿no? Esta feria tiene que ver con asuntos básicamente de construcción. Es la feria más grande de construcción. Y la expectativa va creciendo. Pues nunca habíamos tenido estos números a este momento del año. Creemos que va a ser la feria más grande que hemos organizado. Y bueno, también ahí vamos a analizar este tipo de problemas. Hay eventos de carácter académico. Qué curioso. La incidencia de la política en la toma de decisiones de una construcción o de una alquiler o venta de vivienda es tremendo, ¿no? Bueno, es una norma de la economía, las expectativas, el manejo de las expectativas. Claro. Pero es bueno que lo digas, Guido, porque hay personas que no entienden, me refiero, hay políticos que no entienden esto. Hay políticos que creen que pueden decir cualquier barbaridad por los medios, pueden generar cualquier espacio de incertidumbre y que no pasa nada y que no les importa. Sí importa, importa a la gente que tiene sus propiedades, a los constructores, a los que han hecho su casita, que quieren venderla o alquilarla. En fin, ahí se genera el problema. Sí. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Sí, nosotros medio en broma y medio en serio decimos que el mejor indicador para medir la gestión de un alcalde es si las propiedades en su distrito subieron o bajaron. Debería ser el único indicador. Aquel alcalde que efectivamente hizo que su distrito creciera en términos de capital inmobiliario, quiere decir que ha hecho más ricos a sus vecinos. Claro, esa plusvalía. Si tienes más, entonces esa es la gestión positiva. Seguro. Porque hubo más seguridad, hubo mejores pistas, hubo mejores facilidades para la inversión. Para la inversión en general. Calidad de vida en general. Claro. Ese es un indicador ácido, digamos, de la gestión. Pero muy cierto, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso no se está empleando, por supuesto, el día de hoy. No, pero poco a poco la gente se está sensibilizando. Porque antes, cuando las personas construían de manera informal solamente, no tenían idea de cuánto gastaban, porque lo decían pues 10, 15, 20 años. Pero cuando uno paga un crédito hipotecario, sabe cuánto le cuesta su vivienda. Y si alguna decisión hace que el precio de su vivienda caiga, eso le afecta. Porque ese es un ahorro de largo plazo y es lo que le deja pues a sus hijos. Entonces, cada vez más el consumidor está entendiendo eso. Viviendo, Guido, en un país, ¿cómo es el Perú de impresionante, ¿no? Hace 2 o 3 o 5 años, tú tenías que los edificios se vendían en planos, ¿no? O sea, tú veías la foto del edificio en el terreno y decía vendido, 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 vendido. Ya estaba terminado. Sí. Hoy día tienes edificios completos que dicen se vende, se vende, se vende, se vende y no terminados. Y no se venden. Ahí hay dos cosas, porque todavía se vende mucho en planos. No tanto como antes, pero sí 4 de cada 10 viviendas se siguen vendiendo en planos. El asunto es dónde se venden. Dónde hay más demanda, mientras más bajo vayas por la curva de ingresos, hay más demanda. Claro. Entonces tú haces un proyecto, pues no sé, en Caraballo a un precio adecuado y vas a vender un montón. Dicho sea de paso, Caraballo es otra de las zonas que está afectada porque no hay agua. Entonces tienes ahí a las más grandes empresas inmobiliarias que han apostado a al crecimiento en esa zona y no pueden expandir su demanda, su oferta de una manera consistente porque no hay agua suficiente. Muy bien, Guido, te deseamos mucha suerte en Nexum y qué bueno lo que has comentado y qué bueno que nos escuchen algunos políticos para que se den cuenta la importancia que tiene decir las cosas de manera prudente y también trabajar en políticas públicas como el tema del saneamiento, ¿no? El agua potable es un asunto fundamental para el desarrollo de todo el país, no solamente para el tema de lo que es el saneamiento o la salud de las personas, sino para poder desarrollar y construir casas que todos necesitamos, obviamente. Sí, no casas y además industrias y locales. Por supuesto que sí. Existe una correlación entre la inversión, la competitividad de las ciudades y la producción y el desarrollo nacional. Ese es un tema central. Lo que pasa es que no se mira.
Pero, por ejemplo, una ciudad ineficiente, puertos, aeropuertos, genera sobrecostos y eso genera falta de competitividad y entonces se impacta en el PBI, ¿no? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, amigos, terminamos ya el programa el día de hoy. Mañana estamos con ustedes, como siempre, a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.